visión, el mensaje que tienen que tener los peruanos a partir de estos 20 años de horror, de barbarie, de baño de sangre perpetrado y desarrollado por este grupo de terroristas, genocidas como Sendero Luminoso, señor Manrique? En primer lugar, creo que es fundamental tener claro que la violencia, con todo lo terrible que es un simple síntoma de problemas mucho más de fondo. Ajá. Y por lo tanto, de la misma manera que uno no va a solucionar una infección simplemente con una aspirina para bajar la fiebre, es necesario encarar esas causas de fondo. Las causas de fondo están señaladas en el balance, lo que ha significado esto. Quisiera llamar la atención sobre que esto es más de 3 veces las bajas que hemos tenido en la guerra de la independencia y en la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. No hay ningún evento tan terrible en nuestra historia republicana. En segundo lugar, el hecho de que el 75% de personas tuvieran lengua materna, el quechua, que el 85% se concentrara en los 4 departamentos serranos de la región central y sur central, y el hecho de que a nivel de Cháñicas la mortalidad se acerca a 10%, indica que las principales víctimas de la barbarie han sido principalmente aquellos que son marginados de la sociedad peruana. Uno ve qué cifras hay el año 1981 cuando comenzaba la violencia y tuvimos un censo. Ajá. Y encuentra que hay un 20% de gente, comparando las cifras del censo con las del Jurado Nacional de Elecciones, un 20% de peruanos no tenían libreta electoral, no existían para el país oficial. Y la magnitud, la proporción es mucho mayor precisamente en las zonas más densamente quechuas, las zonas indígenas. De mucha de esa gente, más de la mitad de la gente que ha muerto, no vamos a poder saber siquiera la identidad porque no existían para el país oficial. Y justamente el informe arroja, Jorge, que el 75% de las víctimas tenían el quechua como lengua materna. Quisiéramos ahora escuchar la opinión del congresista José Carrasco Tábara del Partido Aprista. Bueno, no cabe duda de que Sendero Luminoso con su jefe, el señor Abimael Guzmán, conocían perfectamente la realidad nacional. Ajá. Habían hecho un estudio profundo, sociológico, respecto de dónde se encontraban los focos más sensibles de ser captados para una lucha armada. En la década del 70 y la década del 80, las izquierdas en el Perú, el Partido Comunista en particular, enarbolaban el fusil, de donde debería emanar el poder. Eso desde los tiempos de las guerrillas, vamos a decir, a partir de la década del 60. Sin embargo, es Abimael Guzmán quien toma esa iniciativa ya no con un fusil en la mano, sino empleando métodos que la humanidad entera repudió antes de que exista en el país. Pero aprovechó, fíjense ustedes, como lo dice aquí el profesor Manrique, aprovechó la franja india donde existen los bolsones de más grande pobreza, de más grande analfabetismo, donde las personas son como niños y que son fácilmente aprehensibles para hacerlas seguidores. No se fue, como vemos nosotros en esa década del 80 al 90, no se vino Sendero Luminoso a buscar huestes en la costa, no fue a Tumbes, a Piura, a Trujillo, a La Libertad, no fue, se quedó allá. Y allá creyó él un poco imitar a su mentor ideológico, Mao Zedong, de que iba a venir del campo hacia la ciudad. O sea, que iba a arrastrar a esas masas que había captado supuestamente para su lucha hacia la ciudad, para tomar el poder. No hay que olvidar nunca de que la lucha de Sendero Luminoso fue para la toma del poder, para imponernos un Estado marxista, un Estado maoísta, un Estado comunista, donde la lucha de clases hubiera imperado. Ahora, el informe de la Comisión de la Verdad, María Jesús y los 3 invitados, habla de responsabilidad política durante los 2 primeros quinquenios, esto es Acción Popular y del APRA, y en el caso de la dictadura de Fujimori habla de responsabilidad penal. ¿De qué estamos hablando, señor Manrique? Bueno, primero quisiera señalar mi discrepancia cuando planteado con el congresista. Ajá. Primero que también el APRA en los años 30 planteaba la lucha armada. Uno ve la correspondencia de la Torre y se declaraba marxista. Atribuir genéricamente a la izquierda las posiciones de Sendero Luminoso me parece injusto. En segundo lugar, Abimael Guzmán estaba desde 1961 en Ayacucho. No fue especialmente a Ayacucho a hacer esto. Yo creo que él se desarrolla como militante en Ayacucho, y el hecho de que Sendero se desarrolle en Ayacucho tiene que ver con que Guzmán está desde entonces ahí. Era catedrático además. Coincidió, claro, y él utilizó la Universidad de Huamanga, llegó a ser el responsable de personal, eso le permitía ver quién entraba y quién no entraba a la universidad. Para nuestra desgracia coincidió que Guzmán se forma como catedrático en Ayacucho, en la zona más deprimida,
y entiende algo que no entendimos el resto de los peruanos, que era el grado de resentimiento que existía, el grado de marginación. El Perú formal estuvo de espaldas a un Perú informal, enorme. Estuvo grande. de espaldas, sigue estando de espaldas. Y también discrepo con ese tratamiento de los indígenas que son como niños, ¿no? Y eso tiene que ver con mucho racismo. Discúlpenme, pero se trata de eso. Ahora, Son personas adultas que tienen responsabilidades, es precisamente ese estilo de minorización de las mayorías. Son como niños, son inimputables, necesitan tutela, no ciudadanía, no necesitan igualdad, integración, derechos como ciudadanos, sino que se les trate como niños. Creo que con esa actitud no vamos a lograr la integración que es imprescindible, y creo que es una oportunidad para refundar el país. Más allá de las primeras Ahora, reacciones emocionales, el tipo de utilización política que se quiera hacer de todo esto, pero tenemos que comenzar por erradicar ese tipo de reacciones que sinceramente no ayudan a construir un país. Bueno, dentro de las conclusiones que arroja, que emite el informe de la Comisión de la Verdad, en lo que se refiere a la responsabilidad de los partidos políticos, como dice Jorge, señala responsabilidad política a los gobiernos de Belaúnde y García y responsabilidad penal a Fujimori, Montesinos, a los altos funcionarios del CIN. Sin embargo, se habló también en un momento de que en el partido aprista se utilizó quizá una estrategia equivocada, al igual que en el partido durante el señor Belaúnde, porque había un desconocimiento de la magnitud del fenómeno que era el terrorismo, especialmente el Sendero Luminoso, que se le atribuye el 54% de la responsabilidad de las víctimas fatales, incluso encubrimiento por parte del partido aprista en relación a la masacre de Cayara, por ejemplo, señor Carrasco. Bueno, fíjese, no es precisamente eso lo que dice el informe que tenemos entre manos. El informe reconoce que el gobierno aprista enfrentó el problema del terrorismo y que planteó políticas definitivas hacia el sector altoandino. No, pero como bien dice María Jesús, le atribuye responsabilidad política al informe de la Comisión. No, no cabe ninguna duda. ¿Cómo no van a tener responsabilidad política los gobiernos? Tienen que tener. Definitivamente ¿cierto? nosotros Ahora, esperamos... que esa responsabilidad política se traduzca en hechos, como supuestamente encubiertamente dice este informe, en omisiones, en esas cosas, ¿cierto? Esas son cosas que se van a discutir posteriormente. Y eso es lo que ha polarizado al país. Esta comisión ha hecho dos grandes bandos. Usted ha visto ayer en Ayacucho, ¿cierto? Mientras leían el discurso, había una manifestación que se estaba protestando contra el discurso. Sin embargo, ¿verdad? también había una avidez de la gente, creo yo, he podido apreciar tanto en Lima, hemos tenido una vigilia la noche anterior a la presentación del informe de apoyo, digamos. Bueno, qué duda cabe. De apoyo Los señores a conocer comisionados la han verdad, dispuesto ¿no? de muchísimo dinero. Muchísimo dinero han tenido. 12 o 13 han millones tenido de mucha dólares, ¿no? prensa, han contratado periodistas para mantener permanentemente una constante en los medios de prensa en las que van a participar. Es una constante en la televisión el tiempo. Vamos a la primera pausa, Jorge, una pausa y volvemos con nuestros invitados esta mañana para tratar el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Quédense en presencia, ya venimos. Con su programa Presencia Nacional continuamos con nuestros ilustres invitados, el señor Nelson Manrique, el señor José Carrasco Tábara, y dos preguntas en una muy rápidas. Uno de los puntos que ha generado controversia, que ha generado polémica, es el hecho de que en la parte de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad, la Comisión haya tratado a Sendero Luminoso como partido político, por lo menos una de las conclusiones lo dice así. Ciertamente le atribuye el hecho de haber cometido genocidios, barbaridades terribles, haber sido el iniciador de estos baños de sangre. ¿Cómo está viendo desde su perspectiva, señor Manrique, la Comisión de la Verdad a Sendero Luminoso por un lado y por otro lado, lo está equiparando como un sector pretende con las Fuerzas Armadas en cuanto a su participación en este baño de sangre? Si me permite una nueva precisión, en la conclusión número 94, lo que dice la Comisión es, reconociendo la participación del APRA en tratar de controlar esto, que el APRA nombró una comisión dirigida por el parlamentario Carlos Enrique Melgar para investigar la matanza de Cayara. Ajá. La comisión dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario. El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista, con votos de la mayoría aprista. La investigación de la CBR confirma que la matanza de Cayara sucedió la matanza y encuentra responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha masacre. Si hacemos un recuento, lo que sucedió fue en concreto que inicialmente Alan García reaccionó, y eso hay que señalarlo, diciendo que había que investigar la matanza de Humar, Bellavista, destituyó al general Mori, al general Jarama, señalando su responsabilidad. Pero desgraciadamente después hubo una declinación en esa posición. Hubo encubrimiento en esta matanza. Después de esa matanza, mataron al conjunto, a lo largo del siguiente año mataron al conjunto de los testigos.
El fiscal a cargo del caso tuvo que asilarse para salvar la vida. Por desgracia, ese tipo de impunidades garantiza la repetición de la violación de los derechos humanos. Y si en este momento nosotros avalamos la impunidad, estamos garantizando las futuras violaciones de los derechos humanos. Bueno, vamos a dejar, Jorge, que así es, el señor Carrasco Tábara responda. Yo quisiera empezar, fíjese, permítame un brevísimo momento nada más. Yo expliqué en mi primera parte de que la gente humilde del Ande, donde hay muchos analfabetos, donde conocía perfectamente a Abimael Guzmán, ¿qué podía captar? Yo dije que esa gente era muy fácil de captar por el hambre, por la necesidad. Sin embargo, el profesor Manrique me interpretó como que si yo estuviera tratándolos como niños, hecho que yo niego totalmente. Ajá. No reconozco esa posición. Podemos ver ¿no? el video que usted trató de niños. Seguramente, pero yo estoy aclarando las cosas con la mayor precisión, a efecto de que no queden dudas, ¿cierto? En segundo lugar, fíjense ustedes, lo manifestado por el profesor Manrique respecto del punto 94 del informe de la Comisión de la Verdad en relación a Callara, yo creo que es investigable. Nadie tiene por qué ocultar un hecho si es que este ha ocurrido. Si entonces las investigaciones no concluyeron en lo que debieron concluir, aquí no estamos los responsables, ¿cierto? Ni el presidente Alan García entonces podría ser responsable de una comisión investigadora que no estaba bajo su mando. Menos el partido aprista, porque están hablando del Senado, están hablando del Congreso y en consecuencia ahí tienen que establecerse las responsabilidades de aquel lugar. Pero eso no puede generalizarse como algunos pretenden, naturalmente, ¿no? Yo quiero insistir en mi pregunta inicial que no ha sido respondida, y es que de una lectura diligente, seria, sesuda de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, ¿se puede concluir que para la Comisión Sendero Luminoso es un partido político, como hay un sector que lo pretende y es una de las primeras cosas que se le han achacado, señor Manrique? Realmente yo creo que es un debate bizantino. Es decir, tiene organización, tiene ideología, tiene cuadros, tiene congresos, pero cualquier politólogo es un partido político. Ajá. Usted lee la primera página del manual utilizado por las Fuerzas Armadas para reprimir al Sendero y dice que es un partido político. Hay quienes opinan que no debe ser porque no es democrático. Está en su derecho. Pero lo que quisiera es que no nos vayamos por las cosas accesorias. Siento que en este debate, que es un problema de fondo del país, la cuestión va en términos de si los comisionados, esto o esto otro, que si se utilizó tal término, que si no se utilizó. Están trivializando el debate, ¿no? Se trivializa el debate. Entonces, para mí, sí es un partido político, por lo que he dicho. Cualquier politólogo, no puedo entender cuál es la diferencia entre los narcotraficantes y Sendero, si no parto de que hay una ideología de por medio. Una ideología que quiere tomar el poder. El poder es problema político. Que hay una estructura, que hay una línea jerárquica, hay una ideología que guía, hay congresos, hay eventos. Todo eso configura un partido. ¿Eso lo hace mejor o peor? Los nazis eran partido. Y es curioso que quienes niegan que Sendero fuera un partido no tienen ningún problema en reconocer que el partido nazi era un partido. Es la misma cuestión trivial de que se dijo que era un conflicto armado. Por Dios, se trata del enfrentamiento en que murieron 3 veces más que en cualquiera de las guerras que hemos tenido, y estamos discutiendo si fue conflicto armado o no. Bueno, sí, creo que no hay que perdernos en estas cosas accesorias y tratar de ir al problema de fondo. Es que pasa en el país. El congresista González Posada ha señalado que se utiliza mal el término, ¿no?, dentro del informe, Jorge, de la Comisión de la Verdad, porque se dice conflicto interno, conflicto armado interno, y no se dice, pues, política subversiva o accionar subversivo, ¿no? Sin embargo, también hay una controversia en relación a que la cifra estaría inflada. Hay algunos personajes de la escena política que han dicho que se habría inflado la cifra de 24.000 a 69.280 las víctimas fatales de estas 2 décadas de terror que vivió el país. ¿Ustedes comparten esa opinión, señor Carrasco Tábara? Bueno, fíjense, en principio quisiera que me permitan ustedes hablar sobre la primera pregunta, si eso no es partido. Definitivamente una estructura como la que se ha manifestado y se ha descrito por el profesor Manrique concluye en que eso es un partido. Pero en el Perú los partidos tienen una formalidad, nacen con apego a la Constitución, nacen con apego a la legalidad, nacen con registro en el Jurado Nacional de Elecciones y nacen con un programa que se lo ponen a la opinión pública y dice: vamos a convocar a ustedes a que sean nuestros militantes para yo poder llegar al Congreso o a la Presidencia de la República. Entonces los partidos tienen una connotación completamente distinta a lo que se pretende ahora asimilar al Partido Comunista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso nace para tomar el poder por las armas. Y eso ya no puede ser terroristas, genocidas, ya eso no puede ser partido político. Formalmente estaría negado. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Porque la formalidad del Perú es otra a la que ellos pretenden. En cuanto al número de muertos,
Yo creo que la Comisión de la Verdad tiene una inmensa responsabilidad. Ha contratado a expertos extranjeros para que le digan un cálculo aproximado de una media de cuántos podrían haber muerto, cuántos podrían haber desaparecido. Y ha venido un funcionario norteamericano, naturalmente, y le ha hecho un cálculo, ¿cierto? Porque en el Perú teníamos un cálculo de registro de nombres, de apodos, de gente que había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo. Tiene toda una denuncia completa, un dossier completo de cuántos desaparecidos hay por denuncia de personas, de las familias que se personaron. De manera que tener ahora entre nosotros un número tan exagerado de 69.000 muertos es una cosa que llama mucho la atención en principio y tendrá que expresarse. Porque si entre las conclusiones en relación a la conciliación esta comisión está diciendo que habrá que indemnizar, bueno, tendrás que saber a quién se va a indemnizar. Y ahí entre los 69.000 muertos la comisión no tiene a quién decirnos fulano, perencejo, es a quien hay que indemnizar. Son cosas un poco exageradas, creo yo. Bueno, y en cuanto a las etapas de la violencia... ¿Me permite? Sí, cómo no. Sí. Adelante, Claro que por favor. Bueno, quisiera aclarar, las investigaciones fueron hechas por técnicos peruanos. Ajá. Han sido avalados por el presidente de la Sociedad Estadística de los Estados Unidos, por los expertos que desarrollaron la investigación en Guatemala, por el que hizo la acusación a Slobodan Milosevic, que avalan los resultados de las investigaciones de técnicos peruanos. La investigación, señor Tarabara, la hicieron peruanos, no norteamericanos. Bueno, yo estoy respondiendo porque he leído en los diarios al funcionario norteamericano que declara que más adelante, hasta ahora no lo ha hecho, va a decirnos cuáles son los métodos que empleó para que lleguen a 69.000 los muertos. Yo no estoy compenetrado, como parece ser el profesor Manrique, con los funcionarios de la Comisión de Verdad. Yo soy un lector asiduo de los diarios, porque así somos los peruanos en estos momentos. Yo quisiera instalar en este debate una pregunta que en rigor es una de las que está preocupando en el país, y es el nivel de responsabilidad y de participación de las Fuerzas Armadas. Se han sentido mortificados un gran sector de las Fuerzas Armadas porque sienten que se los está atacando, porque sienten que prestaron sus servicios al país, pacificaron el país y ahora van a sentirse procesados. De esta perspectiva, ¿cuál es el nivel de responsabilidad, señor Manrique? Yo creo que hay responsabilidades puntuales que han sido señaladas por la Comisión de la Verdad. La Comisión no va a juzgar, no es su función, para eso existe el Poder Judicial. Pero creo que es fundamental señalar que una democracia no puede defenderse a sí misma violando los derechos que tiene la obligación de defender. La democracia no puede ser simplemente ir a votar periódicamente, elegir y quejarnos del mandatario durante los 5 años siguientes, sino ante todo es garantizar que todos los peruanos tengamos iguales derechos, tengamos las garantías de ley, tengamos las garantías que nos consagra la Constitución. Si el Estado viola esos derechos en nombre de la defensa de la democracia, algo está mal. Para la Fuerza Armada es necesario que se haga una depuración. De la misma manera que nadie va a decir que se ataca a la Fuerza Armada porque se ha metido Nicolás de Barrio Hermosa y el conjunto de pillos que utilizaron las Fuerzas Armadas para saquear las arcas fiscales. Creo que en el caso de violación de derechos humanos es necesario también que se haga la investigación, que hayan oficiales que han violado los derechos humanos. No compromete a la Fuerza Armada, o solo la comprometería si hubiese una actitud de encubrimiento. Pero creo que también es necesario redefinir la relación entre civiles y militares. Esto porque el APRA insurgió con una guerra civil. Pasó 30 años no siendo reconocida, declarada fuera de ley. Y el argumento de que solo estando fuera de ley puede ser reconocido el partido. Para mí el problema de fondo es, ¿Sendero puede incorporarse al sistema político peruano? Para mí no, definitivamente no. Ese es el problema de fondo. Bueno, suponemos que el señor Carrasco al parecer tiene una opinión similar, ¿no? En ese punto. La expresión última del profesor Manrique. En relación a tu pregunta, responsabilidad de las Fuerzas Armadas, yo diría que no son las Fuerzas Armadas las responsables como institutos en sí mismos, como no es el Partido Aprista como institución el responsable, ¿verdad? Como se afirma aquí en algunas partes de este informe. Sería la cúpula que de manera selectiva violó derechos humanos. Son elementos que han participado de repente en la lucha antisubversiva, que han cometido excesos, que no cabe duda que hay excesos, porque así se ha visto siempre, ¿cierto? Violación de derechos humanos. Violación en el caso de mujeres también, además. Bueno, el mismo hecho de secuestrar a una persona, ¿cierto? De hacerlo desaparecer, es un delito gravísimo que nadie lo puede permitir. Nadie lo puede permitir. Entonces, si hay que identificar responsables, pues habrá que hacerles caer el peso de la ley. En segundo lugar,
Aquí, en este informe tan extenso, con 171 conclusiones, no hay una sola, así como si es responsable político, Acción Popular y el presidente Belaúnde, Alan García y el APRA, Fujimori y compañía, ¿cierto? Aquí no dice responsable Abimael Guzmán. Echan en genérico la culpa a Sendero Luminoso, ¿cierto? Por otro lado, en este informe no se ha señalado cuál es el grave daño económico que se le ha puesto al país en estos 20 y tantos años de lucha de Echeverría, ¿cierto? Nosotros conocemos por informaciones que se han dicho siempre y permanentemente que es igual a lo que tiene Perú como deuda externa el grave daño económico ocurrido. Está hablando de 21.000 millones de dólares. 21, 25, 30 mil millones de dólares. Pero eso es en cuanto a los bienes materiales destruidos en el país. Pero las expectativas de que vengan inversionistas al país, ¿cuánto dejó de ganar el país en esos momentos? Pero precisamente eso se atribuye también a la responsabilidad de, digamos, de la clase política que también tuvo que ver relación directa con las fuerzas tutelares, con las fuerzas armadas. Se produjeron una serie de asesinatos, de aniquilamientos extrajudiciales que por supuesto también tienen cierta relación directa según el informe con quienes gobernaban el país en ese momento. Pero sí se señala responsabilidad directa a Abimael Guzmán y a sus seguidores en los crímenes de lesa humanidad. Bueno, me gustaría que conste, así como constan las palabras en contra del Partido Aprista o en contra de Acción Popular. Me gustaría que también el gobierno de Fujimori, consten obviamente, expresamente, ¿no? Que consten así, este es Abimael Guzmán, este es el culpable, ¿cierto? Porque fíjese usted, cuando hablamos de partidos políticos de la lucha, aquí los están buscando, y aquí lo dicen en parte, dicen que no se estableció el estatus de la guerra, de la aplicación de las leyes de guerra internacional. Quiere decir que nosotros los peruanos, que estábamos siendo atacados por esta gente genocida, tendríamos que recurrir a los instrumentos de Ginebra para decir este es un prisionero de guerra, ¿cierto? Es un tema que también preocupa al congresista y le agradecemos que lo haya puesto sobre la mesa. Es un tema Vamos a ir a una nueva pausa, si nos no, mandan. porque aquí no aparece nada de eso, al revés. Yo estoy preocupado por todas esas cosas, le digo, y eso es lo que polariza al país, Claro que sí, en todo caso, ellos pues solamente una respuesta brevísima, pero ¿podrían apelar al derecho humanitario internacional y decir que son prisioneros de guerra? Sí. Mire, yo no creo que puedan ser prisioneros de guerra aquí en Tarata, por Dios santo, aquí en Lima. Bueno, lamentablemente el tiempo, fuera de tiempo Lima, nos aquí ha en Lima. vencido. Miren ustedes el gigante y atroz crimen que Si cometieron. no cortamos, nos cortan. Con la destrucción y la muerte de gente inocente, oiga. Un tema Eso que... no pueden ser prisioneros de guerra, por Dios santo, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana. Hemos tocado el tema del informe de la Comisión de la Verdad con el congresista José Carrasco Tábara del Partido Aprista y el sociólogo Nelson Manrique. Gracias a los invitados. Vamos a la pausa y venimos con mucho más en Presencia Nacional. Esperamos. Muchas gracias.